Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Chilidori. En esta oportunidad les quería hablar de otro de los principios fisiológicos, que es el de principio de control o principio de sistema de control. Entonces, ¿qué es lo que establece este principio de control? Y podríamos decir que todos los sistemas de control en un sistema abierto, como el organismo, están compuestos de sensores o receptores, de comparadores o centros de control, tienen rangos de ajuste y a su vez tienen controladores o efectores. ¿Y cuáles son las aplicaciones, digamos? Estos sistemas de control son fundamentales para toda la regulación, por ejemplo, de la volemia, de la presión arterial, de la osmolaridad, de la temperatura, del pH, de la presión de dióxido de carbono, de la presión arterial de oxígeno, de la glucemia, de la calcemia, de la potasemia, ¿tá? De la regulación, digamos, de todas las variables que son reguladas homeostáticamente, todas aquellas que el organismo entonces intenta mantener dentro de un rango normal o fisiológico, ¿tá? En eso tiene una aplicación clave el principio fisiológico del sistema de control. Entonces fíjense, tenemos un sensor o un receptor, ¿no?, que va a detectar un estímulo, un centro comparador, centro de control, un valor de ajuste, que más que un valor es un rango de ajuste entre tanto y tanto, digamos, o debería estar por encima de y por debajo de otro valor, y un efector o controlador que es el que se va a ocupar de la respuesta. Entonces, digamos, el organismo no puede regular lo que no mide. Entonces, lo mide, compara con lo que debería haber y toma una decisión y responde. Entonces, como ejemplo, digamos, de un sistema de regulación homeostático, podríamos poner el de la osmolaridad. Entonces, la osmolaridad del medio interno del animal, o sea, es esa concentración, digamos, de solutos osmóticamente activos que hay en el líquido extracelular del organismo, depende de la cantidad de agua que ingresa, sobre todo como agua de bebida, y de la cantidad de agua que egresa del organismo, especialmente como diuresis hídrica, digamos, como agua libre de soluto. No es la única, pero digamos son las dos en las que más se ha estudiado en el organismo, ¿no? Entonces, acoplado a este esquema tenemos un osmorreceptor o un sensor que mide osmolaridad. Cuanto más concentrado está, cuanto más osmolaridad hay, más se estimula y le va a informar al centro osmorregulador, que en este caso es el sistema SEDA-DH también, en el hipotálamo. Y cuando el osmorreceptor se estimula porque la osmolaridad del cuerpo aumentó, le informa al centro, el centro compara con lo que debería haber según el rango de ajuste, que está alrededor de 290 miliosmoles por kilo. Como el receptor le está informando que hay más, el sistema SEDA-DH, ¿qué hace? Estimula la sed, entonces tenemos sensación de sed y hay búsqueda de agua o se procura ingerir agua para aumentar el ingreso de agua libre, y a su vez se secreta hormona antidiurética, que la antidiurética lo que va a hacer es reducir la eliminación de agua renal, o sea, no solo renal, sino también fecal, ¿no? Pero como esa es la manera que tiene el sistema de evitar perder agua con la ADH e incorporar o ganar agua con el agua de bebida a través de la sed. Si la osmolaridad es menor de la que debería haber, el osmorreceptor no se estimula y por lo tanto el centro osmorregulador tampoco, entonces no hay ni sensación de sed ni alta descarga de ADH, entonces se elimina una orina más diluida y así se vuelve hacia la normalidad. Por ejemplo, para la regulación de volumen del medio interno, regulación de volemia, ¿no?, está acoplado al balance de sodio. La masa de sodio y de agua en el medio interno del animal es la que va a determinar en definitiva qué cantidad de líquido extracelular hay o qué volemia hay en el organismo. Y esto va a depender en buena medida del balance entre ingreso y egreso de sodio del organismo.
¿eh? Entonces, hay varoreceptores de alta presión y de baja presión que van a medir indirectamente, digamos, el volumen que hay en el medio extracelular. Y en este caso no es solo un centro, sino son varios. El sistema renina-angiotensina es uno, el péptido natriurético auricular es otro, por ejemplo. Entonces, cada uno de estos dos sistemas tiene rangos de ajuste para la volemia y después van a tomar determinaciones en base a lo que les informan estos sensores. ¿Qué van a controlar? Por ejemplo, la natriuresis. Cuando los varoreceptores se estimulan porque aumenta la presión, digamos, se estimula la natriuresis para eliminar sodio a nivel renal. La otra función que tienen, digamos, si necesitaran incorporar o porque hay poco volumen o poca masa de sodio extracelular, van a actuar sobre el apetito. O sea, para la sal hay un centro del hambre, así como está el centro del hambre para el agua, digamos, el de la sed, el de la energía para el apetito, hay un centro de hambre de sal. Por eso, no sé, van a escuchar que digan, no, muero por algo salado, tengo ganas de comer algo salado. Entonces, regulando la entrada y la salida de sodio del organismo, se mantiene el volumen extracelular. En este caso, yo no los quiero complicar, pero bueno, son antagónicos el sistema renina-angiotensina y el péptido natriurético auricular. Digamos, el sistema renina-angiotensina tiende a aumentar la masa de sodio extracelular y el volumen del medio interno, del líquido extracelular. El péptido natriurético auricular hace lo opuesto. O sea, tiende a disminuir el volumen extracelular. Otra de las aplicaciones podría ser el control homeostático de la presión arterial. Entonces, el volumen de sangre que hay en la aorta, que va a depender desde la entrada y la salida de sangre de la aorta. A eso hay acoplados varoreceptores. Estos varoreceptores se estimulan cuando aumenta el volumen de sangre en la aorta, que se distiende más, y tiene un efecto inhibitorio sobre el centro cardiorregulador o vasomotor. Ahora, si los varoreceptores no son estimulados porque la presión, el volumen de sangre en la aorta es menor, la presión cae, el centro cardiorregulador vasomotor se libera, se estimula, ¿y qué va a hacer? Va a estimular el corazón para aumentar el volumen minuto y que ingrese más sangre a la aorta, y por otro lado va a producir vasoconstricción, va a aumentar la resistencia periférica total, con el objetivo de disminuir el egreso, disminuir el flujo de sangre desde la aorta hacia el resto de las arterias del organismo. Entonces, de esa manera aumenta la presión. Si la aumenta mucho, de vuelta se estimulan los varoreceptores e inhiben el centro cardiorregulador o centro vasomotor. Entonces, es la manera que tiene de mantener, digamos, la presión arterial dentro de un rango normal o fisiológico, que es lo que nos asegura que vaya a haber flujo de sangre. Entonces, como conclusión, podemos decir que el principio de control establece entonces que para regular una variable es clave contar con un sistema que esté equipado con sensores que midan el nivel de esa variable, con un comparador, que es el que toma decisiones de qué es lo que hay que hacer o cómo hay que responder ante lo que le informan los sensores. Para eso usa el rango de ajuste, y que tenga controladores, o sea, que pueda modificar el valor de esa variable. Y que monitorea constantemente a la variable y que responde ante desviaciones o cambios en sus valores o parámetros. Bueno, tiene muchas más aplicaciones, pero no los quiero aburrir con esto. Espero que les haya gustado el video, y si es así, nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual. Que tengan una buena semana.